Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con este ONUS de Roma contra Cartago. Estamos en el escenario de la batalla de Trebia, que un poquito de recordatorio del vídeo anterior, que como no, hay que moverse evidentemente. Las tropas enemigas romanas se movieron por completo e intentaron, pues de alguna manera, hacerse con el control de la zona centro del mapa, ¿vale? De momento lo tienen conseguido. Y en mi turno, pues hice el movimiento de 4 tropas nada más porque no tenía suficientes cartas para poder mover a más gente. Y atacamos a estos equites que la verdad pues le pudimos hacer un poquito más de daño. Pero tengo que comentar una cosita que se me pasó por completo, ¿vale? Las reglas, pone las reglas de ONUS, las nuevas, las de Trajanus, ¿vale? Pone que si se hace un ataque desde un flanco, pues hay que sumarle un -1 a la tirada de moral. Y por la parte de atrás, ¿vale? Si le estás atacando por atrás, es decir, por la retaguardia, se le restaría un 2, se le restaría 2, con lo cual en este caso tendría un -3 a la hora de chequear moral. Bueno, eso se me pasó, no pasa nada, lo vamos a dejar así, ¿vale? Pero vamos, a ver si para las próximas pues intentaré estar un poquito más pendiente de eso. Y ya está, por lo demás estaba todo bien, todo correcto, así que no va a haber ningún problema. Venga, vamos a empezar. Es turno de los romanos ahora. Vamos a coger nuestras 3 cartitas, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que va a hacer ahora mismo el malo maloso. Pues el malo maloso, buah, vale, pues lo primero, movilización. Podemos activar tantas unidades como el valor del liderazgo del general. Si no hay general, pues ala, pues se activa, o está huyendo, se activan solo 3. Muy bien, pues se va a activar esta de aquí, evidentemente, ¿vale? Y el resto pues se descarta por completo. Perdón, no se descarta, sino cogemos esta de aquí, ¿vale? Que es la orden de movilización, que esta sí o sí tiene que aparecer. Bueno, y si no aparece, pues nada, hay una órdenes de prioridades que después de esto vendría, mirad, os lo voy a enseñar para que veáis que hay una serie de prioridades que viene por aquí en el reglamento, en la página 10, viene la segunda carta que se ha de seleccionar, aparte esta va a ser la primera, siempre y cuando haya, evidentemente. Y si no la hay, pues hay que empezar a coger cartitas, ir descartando y demás hasta que aparezca. Pero bueno, la segunda carta dice que seleccionar por este orden, que es aquí una orden de descarte y demás para el enemigo, una orden para curar, una orden que es esta de aquí, que es la que vamos a utilizar, que es la de general veterano, porque aquí hay una orden que dice que traslado de general. En este momento el general está bien como está, con lo cual el traslado no lo va a necesitar, ¿vale? Y después otra de movimiento. Y ya está. Y listo, Calisto, ¿vale? Listo, Calisto. Muy bien, pues entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo dicho, va a mover 8, ¿vale? O sea, 8, la mitad de su liderazgo. Su liderazgo es de 6, pues va a mover solo 3. Va a mover 3 y aparte de mover 3, este va a tener +1 de moral. No sé si tengo yo por aquí, yo creo que no hay. Sí, creo que es este de aquí. No, porque esto es en huida, porque es moral rota. Vale, pues no tengo yo fichita aquí para indicar que hay una subida de moral. Bueno, pues a ver cómo nos apañamos. A ver cómo nos apañamos esto. Voy a poner por aquí. Es que no tengo yo aquí ningún +1 ni nada por el estilo. Como no estoy jugando con las nuevas fichas. Sí, tengo aquí +1. Ya, lo he encontrado. Sí hay, sí hay, sí hay. +1, va. Lo estáis viendo por ahí, una banderita verde, +1. Perfecto, ahora sí que sí. Ahora sí que sí, lo voy a dejar donde el general. Y ahora sí, perdonad que creía que no había, pero sí, sí lo hay, sí. Sí que lo hay. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver el orden de prioridad de qué unidades se van a mover. Entonces, las unidades que se van a mover las tenemos por aquí. Vamos a ver. Aquí es donde dice la secuencia de turno de la IA que tenemos que tirar
para ver su actitud. Vamos a ver, vamos a tirar el dadete, sacamos un 1, bueno, pues ya está, pues un 1 va a ser, significa replegarse. El resultado de la primera columna es el total de sumar o restar todos los modificadores, patatín, patatán. Pues no tiene por qué replegarse, no es necesario replegarse. Así que esta no me va a valer, evidentemente. Proteger a generar, replegar las unidades, disparar sin arriesgar, mover o reemplazar o replegar, pues no me va a valer. Voy a tener que volver a tirar porque ese 1 no me va a valer. Y seguimos con el 1. Vamos a ver, un 6. Vamos a ver, un 6, esto ya sí que sí. Un 6 es una orden de ataque. Ahora sí que sí. Vale, entonces, primero, se va a activar los que se puedan activar a corto alcance, es decir, los que se puedan mover a corto alcance. Lo tenemos por aquí. Vale, para disparar a corto alcance, ¿quién se va a poder mover? Estos no pueden disparar aquí porque están todos metidos en combate, con lo cual no es posible atacar cuando están metidos en combate. Solo está este de aquí y ya no tienen a nadie más. No tienen a nadie más. Vale, pues entonces, de momento, se va a activar ese. Vamos a poner por aquí las activaciones. Se va a activar este de aquí, ¿vale? Después de ese se va a activar. Se va a activar. A ver, dame un segundín. Pues lo que viene aquí, el siguiente es de carga. Vale, pues ¿quién va a cargar? Va a cargar, puede cargar perfectamente, puede cargar perfectamente aquí y la caballería que puede cargar sin ningún problema. Así que 1, 2 y 3. De momento ya tenemos esos 3 que van a poder cargar sin ningún problema. Voy a coger por aquí, a ver si tengo yo por aquí los tokens. Venga. Tenemos por aquí este que puede cargar perfectamente, este que puede cargar y estos que pueden cargar. Este de aquí ya a 2 de distancia, vamos a ver si a 2 de distancia, 1 y 2 no llega, así que estos dos de momento no va a hacer nada y este de momento no va a hacer nada, así que tenemos 1, 2, 3, 4, nos faltarían 2 porque tiene el liderazgo 6, así que nos faltarían 2, vamos a ver, ahora sería... vale, hemos dicho a corto, ya tenemos a corto alcance. A larga, vale, ahora por puntos. Bueno, pues ya está, vamos a ver por puntos. Entonces ya tenemos que... Estos dos. Pues ya lo tenemos todo. Estos van a ser los que se van a activar en este momento. Aquellos de allí podrían cargar aquí. A ver, no, porque van a cargar estos. Con lo cual, meterlos ya no aparte de que no llegan por muy poquito. Así que nada de nada. Fenomenal. Vale, pues ahora sí que está bien montado. Está esto bastante bien montado. Vale. Este de aquí ya queda activado siempre debido a que está trabado en combate, con lo cual no va a hacer absolutamente nada. Fenomenal. Vale, pues ya está, ya hemos activado las unidades enemigas, ahora quedaría el movimiento y las cargas. Vale, pues entonces, primero, movimiento. Pues evidentemente este va a mover 2, que más que de sobra, ¿vale? Tenemos por aquí 1, pero como tiene que girar, pues quedaría 1. Y como va a girar, pues ya está. Pues lo tenemos que colocar así y sin ningún problema me va a atacar por la retaguardia. Ahora, este de aquí, bueno, pues tiene 3. Lógicamente vendrá aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ahora me va a envolver. Pues ya está. Este de aquí, como hemos dicho, va a envolver. Y lo que... Vamos, va a envolver la envoltura, por así decir, ¿vale? Entonces, una cosa que tenemos que hacer es alinear esto de aquí, que vendría así. Porque si no lo alineamos después queda aquí todo descuadrado y demás. Y una cosa que no he comentado, y es que cuando tú atacas por el flanco son 2 dadetes, ¿vale? Al atacar por el flanco son 2 dadetes. Si envuelves, evidentemente van a ser 4, pero si no, son 2 dadetes. Y aquí, como vemos, podemos verlo que son como si tuvieran 3 secciones. Lo único que la última sección, que es donde está la leyenda, esa no cuenta para estos casos, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos, ya está todo seleccionado, ya está todo activado.
Y ya se ha movido todo. No, no se ha movido todo. Me falta por mover el resto de cositas. Venga, pues vamos a activar a estos de aquí. Vamos a mover, estos serían dos. Van a moverse al tope, más o menos. Vamos a ver. Sería, pues vamos a mover aquí dos. Vale. Porque es el máximo que puede moverse. Podrían moverse más. Lo que pasa es que si se mueven más, digamos que es como si fuesen a la carrera, con lo cual tendría una penalización de -2 a su blindaje y demás, ¿vale? Bueno, a la manera de defenderse. Con lo cual, pues, lógicamente, eso no le interesa al bot. Venga, pues 2 2. Y ahora va a mover estos de aquí, que serán 5, que podrán cargar perfectamente contra mis unidades, que va a ser estos de aquí. Contra estos de aquí. Perfectamente, va a poder hacerlo. Vale, pues entonces va a cargar, son pues 3 y ya como se tiene que mover aquí, pues se puede quedar así perfectamente para hacer el giro. Y con esto pues me va a poder envolver. Pues tal que así, ¿no? Me puede envolver o bien hacerlo al revés. Envolverme así, que también es otra opción. Me envuelve así y me ataca por el flanco y 2 por delante. También es otra opción. Pues lo voy a dejar así. Así de claro. Vale, pues me envuelve aquí. Vamos a poner uno por aquí y vamos a poner el otro por allá. Muy bien. Estos, como veis, no se puede, no puede atacar, ¿vale? Porque acordaros que siempre se hace hacia el frente, es decir, esta unidad, como habéis visto, se ha movido hacia el frente, con lo cual ha cargado por aquí. Nunca va a poder cargar hacia un lateral o hacia atrás. Entonces, estos de aquí están libres, pero no va a poder disparar aquí. ¿Por qué? Porque estos están trabados en combate, con lo cual no va a poder ayudar, pero sí va a poder cargar contra esta caballería, que no sé yo cómo va a salir, pero bueno. Vamos a ver cómo apañamos esto en nuestra ronda. Venga, vamos a mover estos de aquí. Vamos a mover 1 y 2. Fenomenal. Ya cada vez están más cerca los príncipes estos que nos van a meter para el pelo. Y aquí tendríamos este, podríamos girarle, después le puedo girar, o mover uno, giramos y avanzamos, que también sería una solución. Sería una muy buena solución. Bueno, vamos viéndolo cómo lo apañamos. Venga, pues ya hemos hecho los movimientos, ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Y bueno, todo lo que podía hacer la IA. Fenomenal. Pues entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Ahora es movimientos y cargas, que es donde estábamos, y ahora la fase de disparos. Bueno, pues disparos. Este se ha movido 2. Se han movido 2, cosa que no tengo que haber hecho. Voy a restarle la mitad, ¿vale? Se ha movido 2, voy a restarle la mitad porque se me ha pasado. Acordaros, para que una unidad pueda disparar solo puede moverse la mitad. Es decir, en este caso 3, pues se tendría que mover 1,5. Por eso aquí he restado medio, ¿vale? He movido 2, pues el resto ese medio para que pueda disparar. Ahora bien, ¿a dónde va a poder disparar? Pues, a ver, si está por aquí el centro no ve a estos. No ve. Paso por aquí y no ve. Tendría que pasar por aquí y tendría que disparar por encima de sus unidades. Tendría que disparar por encima de sus unidades para poder impactarme. ¿Eso qué significa? Cuando tú disparas por encima de una unidad aliada, tienes un -1 al disparo. Así de claro. Vale, pues venga. Entonces, vamos a hacer ya los disparos. Vamos a ver, ¿quién va a disparar? De momento por aquí no puede, por allí no va a disparar porque se nos ha activado. Este está trabado en combate. Estos están trabados en combate y no disparan. Este de aquí no se ha activado. Los Astati no se han activado. Y estos sí. Vale, pues estos, ¿a quién van a poder disparar? Pues puede disparar. Vamos a ver si voy a trazar por aquí una línea. Una línea. Fenomenal. Vale, pues desde el centro, porque esto se hace desde el centro en los disparos,
y tendrían línea de visión. ¿Tendrían línea de visión? No. ¿Tendrían línea de visión? Tienen línea de visión, pero va a ser por el centro. ¿Por qué va a ser por el centro y no por el lateral? Si ponemos esto así, para saber cuál es su flanco, pues los únicos que podrían disparar en tal caso por el flanco serían estos. Estos de aquí van a tener que ser por el frente. Y encima tendrían un -1. Tendrían un -1. Un -1 a todo. Así que lo van a tener complicado. Aunque disparen aquí, van a tener lo mismo, el -1. Bueno, pues van a intentar disparar. A ver, vamos a ver. Tenemos este que va a disparar aquí, ¿vale? Van a disparar a estos porque, bueno, en realidad tendrían que disparar aquí. Porque este es el que más peligro tiene. Así que van a disparar aquí, no a mis arqueros púnicos. Van a disparar aquí y vamos a ver qué es lo que van a hacer. Primero, vamos a ver, tienen una distancia. Vamos a ver, la distancia es de 8. Tiene distancia de 8, más que de sobra. Así que son 2 dadetes, ¿vale? 2 dadetes y van a disparar, pues evidentemente, con un -1 porque tienen que atravesar esta unidad para dispararme. Tiene que hacer la parábola, pero tiene que disparar porque no tiene una línea de visión clara. Entonces, cogen 2 dadetes y tienen uno de fuerza contra 7, a 6, ¿vale? Tienen que ir a 6. Vamos a ver. Salen 5 y un 1. No son profesionales ni nada por el estilo, con lo cual no repiten tirada. Vale, pues estos ya han terminado. Pues esto de aquí lo quito. Estos y estos lo quito también porque no van a poder combatir porque no tienen contra quién y eso sí lo voy a dejar. Vale, pues ya hemos hecho los disparos. Ahora, movimiento adicional de hostigadores. No hay ningún hostigador por parte de los romanos. No hay ninguno, ¿no? No hay hostigadores. Vale, pues se queda como está. Y ahora vamos a los combates. Vamos a empezar... ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Es que está complicado, ¿eh? Está muy complicado, no sé por dónde empezar. Podemos empezar por lo más fácil y después pasamos allí, ¿vale? ¿Os parece que lo hagamos así? Y ya está. Venga, pues lo primero de todo, a ver, voy a dejar esto bien cuadrado. Así, vale, bien cuadradito. Entonces, vamos a empezar con el general. Esta caballería, como ha cargado, va a tener un +1. ¿Por qué tiene un +1? Bueno, tiene aquí una flechita que pone embestir. Embestir da un +1 a la carga contra la infantería. Como estos son infanterías, pues eso, pues se lo van a comer con patatitas, me parece a mí, ya verás. Pues tienen un +1, entonces atacan. ¿Con cuántos dados? Pues 1, 2, 3 y 4, con 4 dadetes. ¿Cuánto daño tienen que hacer? Pues tienen un +1 más otro +1 por el general. Pues a ver, ya tienen aquí, pues, a ver, fuerza 6, 7, fuerza 7 contra 6, pues nada, a 2 y lo impactan. Vale, pues ha impactado todo, como son profesionales, y vosotros diréis, ¿cómo sabes que es profesional? Bueno, pues sé que es profesional porque tiene aquí un asterisco, ¿no? Que no sé si lo estáis viendo, a ver, que os lo voy a mostrar por aquí, voy a coger la cartita. Cogemos la cartita, ¿vale? Ahí, veis que tiene un asterisco, eso significa profesional. Profesional significa que puedes repetir la tirada de los unos. Da igual sea para impactar que para herir. En los dos tienes esa posibilidad. Muy bien. Pues venga, vamos a tirar por los 2 unos que ha sacado. Si salen unos, pues evidentemente la pifia. Vale, pues ahora salen 2. Lógicamente, pues ahora sí que ha impactado. Y ahora pues lo mismo, va de 5 más 1, 6, pues a 6. O sea, 6 a 2 también. Vale, pues como es profesional, vuelve a tirar. Y todo 5, madre mía. Todo 5, ahora sí que la ha hecho buena. Vale, me como 4 impactos. Venga, mis guerreros se comen 4 impactos. Y ahora es mi turno. Le voy a atizar con 2. ¿Qué resistencia tiene este? Tiene 7, pero tiene un +1 por el general. Así que sería un 8, 6. De 6 a 8, pues nada, a 3. Pues venga, pues a 3. O sea, de 2 a 8,
Pues a 6 es. No me queda otro. Vamos, a 6 es. Pues solamente sale un 6. Y estos no pueden hacer, no tienen nada más. No tienen nada más. Bueno, pues solamente ha habido un impacto. Vamos a ver si ahora le volvemos a impactar. De 3 a 5. No, de 3 a 6, perdón, pues a 4. Pues son 3. A 4, ¿no? De 3 a 6 son 4, sí, a 4. Pues nada, pues no hemos hecho absolutamente nada. Pues ahora me toca tirar por moral. Tengo un -1 porque me está atacando por el flanco. ¿Vale? Un -1 porque me está atacando por el flanco. Pues venga, vamos a tirar un -1. Menos 4 impactos que me he comido son 5. Pues tengo que sacar un 2 o menos o me rompo. Un 1. Un 1. Fenomenal. No me rompo. Sigo al pie del cañón. Y este combate pues ya lo hemos hecho. Vamos ahora con los combates que tenemos aquí. A ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar con la caballería. La caballería que va a atacar aquí a los guerreros cimbrios, ¿vale? Va a tocar y va a ser 4 dadetes. Pues venga, 4 dadetes. Estos cimbrios tienen ahora un -1 porque tienen aquí 3 heridas. Aunque tenga 4, cada 3 heridas es un -1 en el ataque. Entonces tiene 4 hasta 6. Pues, perdón, 3 hasta 6 son a 4. Pues venga, a 4. Vamos allá. Vamos allá. Vale, pues joder. 3 impactos de 6. Madre mía. Vale, pues 3 impactos de 6. Y ahora va a ir de 3 a 5 a 3. Vamos allá. Pues sale todo impactos. Se ha comido 3 impactos. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. A ver cuántas heridas soportan estos. Soportan 7 vidas. Vale, pues de momento me he comido 3. Así, ala. Porque yo lo valgo. Pues lo dejamos aquí fuera. Y ahora yo le devuelvo el ataque. Le devuelvo el ataque. 4 impactos. 4 tal. Así que es de 1. Porque tengo aquí 3 heridas. No, perdón. Tendría -1 por las heridas y -otro porque -1 de impacto porque estoy roto. El mínimo de ataque siempre va a ser 1, así que 2 menos tal, pues te daré igual, va a ser siempre 1. Tiene un blindaje de 7, con lo cual a 6. Pues venga, vamos a 6. 6, pues salen 2 6. Fenomenal, pues 2 impactos, de momento 2 impactos, vamos a ver si herimos. Para herir, pues lo mismo, de 1 a 4, pues nada, a 4. A 4, esta vez es bastante menos. Y salen 2 impactos. Bien, 2 impactos. ¿Qué se come? Pues 2 impactos que se va a comer. Por cierto, tendría un -1 a muchas cosas. Va a tener un -1 porque yo tengo aquí también a un compañero que le está atizando. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Venga, son 2 impactos que se va a comer. Vamos a poner aquí en -3. Y ahora hay que chequear la moral. -3, ¿no? Sí, porque hemos dicho que son 2 impactos. Fenomenal. Pues yo he recibido más impactos. Aún así, va a tener que chequear moral. Y yo también voy a tener que chequear moral. Son 3 y 3, 6. ¿Cuánta vida tiene? Ah, 6, mirad. Esta ha sido eliminada. Ha sido eliminada. Con lo cual, ¿veis que tiene por aquí 6 de vida? Pues ala, esta ha sido eliminada. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, pues que mi unidad va a tener que... Esto va así, perdonad. Mi unidad va a tener que chequear moral. Porque le queda solamente un puntito de vida. Ya veremos si lo supera. Necesito sacar... Pues a ver. Son 3 y 3, 6. Pues un 1. O si no, se huyen. Venga, pues un 1 o huyen. Perdón. Tengo aquí al general, con lo cual le da 1. Pues vamos, necesito sacar un 1 o un 2. Pues son 4. Huyen. Esto significa que dan la vuelta, tal como están, y ahora tienen que venir en esta dirección con todo su movimiento. Con todo su movimiento. Muy bien. ¿Y cuánto mueven? 3. Y ahora va a haber un problema. Va a haber un problema y ya vais a ver cuál es. 3. Pues a ver, se mueven 3, 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Lo que ha ocurrido es que ha atravesado mi unidad. Ahora tengo que chequear mi unidad para ver si se rompe. Evidentemente mi unidad está completa, ¿vale? Es decir, que tiene 8 de moral, más el general son 9. No me haría falta
no me hacía falta, o no me hace falta, o no me haría falta, chequear moral, porque lo supera de momento con creces. Pero bueno, en teoría debería de romperse automáticamente. Efectivamente, se rompen. Efectivamente, se rompen. Al atravesar esta unidad que está rota, porque desmoraliza de manera automática, esté o no en general, la desmoraliza. Entonces, en nuestro próximo turno intentaremos pues que no se desmoralice. A ver, yo he hecho los combates, pero no he sacado todo. Joder, sé que siempre se me olvida. Las cartas de evento. Voy a hacer un rewind, ¿vale? Voy a sacar una carta de evento por esta batalla de aquí. Y dice que ha cubierto, antes de recibir un ataque de proyectiles, los soldados se ponen a cubierto. Vale, este evento no nos valdría. Y ahora vamos a hacer por el ataque que ha hecho el romano contra mis unidades de cimbrios. Y vamos a ver qué es lo que sale aquí. Muchas bajas. Quien juegue este evento hará el doble de daño. Con lo cual, pues esta unidad, pues ya está. ¿Vale? He hecho el rewind. Esto significa que esta unidad también se muere. No solamente esta no se rompería porque la mata, la destruye, ¿vale? Aparte de morirse los caballeros, como sacaría este evento de muchas bajas, pues nada, pues adiós, muy buenas. Vale, perdonad que haga este rewind, es que nunca me acuerdo de sacar las cartas de evento cuando son los combates. Perdonadme, ya lo dije al principio del vídeo que se me iba a ir la pelota y efectivamente se me está yendo mucho la pelota con esto. Bueno, venga, vamos a ir ahora, pues yo qué sé. Vamos a empezar por los arqueros, ¿vale? Los arqueros me van a atacar, que serán 1, 2 y 3, ¿vale? Con 3 dadetes. Primero sacamos esto de aquí, una carta de evento y dice ataque en profundidad. Si el defensor huye o es destruido, el atacante podrá mover de nuevo la unidad o incluso cargar. Vale, pues entonces esta la dejamos por aquí y va a sacar 1, 2 y 3 dadetes. 3 dadetes. Aunque podría perfectamente envolverme. Podría envolverme. No puede envolverme más. Por lo menos en este turno ya no puede envolverme más. No puedo envolverme más. Venga. No puedo envolverme más porque en el turno anterior, acordaros que teníamos aquí la caballería enemiga y que le estaba envolviendo, le estaba atacando por tres cuadrantes. Vale, fenomenal. Entonces, pues hay que tirar 3 dadetes, hemos dicho, pues 3 dadetes. Y estos atacan 2 contra 5 a 3. 2 contra... No, a 4. A 4. Venga, pues a 4. Pues hace 2 impactos, no son profesionales ni nada. Y ahora de 2 a 4, pues a 3. Ahora sí que son a 3. Vale, pues me hace 2 impactos. Pues 2 impactos. Muy bien. Pues ponemos por aquí 2 impactos, que esto y esto. Pues estos están muertos. Eso está clarísimo que ya están muertos. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues les voy a atacar, evidentemente. Pues ya no hay más tutía. Esto vendría aquí, que sería pues -1, con lo cual son de 1 hasta 5, pues a 4. De 1 hasta 5 son 5, perdón. A 5. Vamos a ver, son 3 dados. A 5 si les hago pupa. Pues ni un solo impacto. Así que han muerto. Vale, pues no habéis durado nada. Pues nada, pues estos mueren. Estos mueren. Los infantes lusitanos se van al garete. No han podido sobrevivir a este ataque de unos mierduchos como estos. La verdad es que eran unos mierduchos. Y yo no tengo ninguna carta así para poder jugar y poder darles... Repetir tirada... Picas contra monturas, ataque furioso, bueno, pero esto es para atacar. De defensa, poca chicha tengo, ¿eh? A cubierto, antes de recibir un ataque de proyectiles. Es que no tengo nada. Es que no tengo nada. No tengo absolutamente nada. Estoy mirando aquí mis cartitas, pero es que no tengo nada. No tengo nada que me solucione aquí el problema. Bueno, pues entonces estos se van. Este se muere. De momento vamos muy mal.
vamos francamente mal. Todavía no he llegado al 50% de puntos que he perdido. Y ya estaría. Bueno, pues este ya no puede atacar porque ya no tiene con quién. Y este se quedaría aquí y esto se retira. ¿Vale? Pues ya quedaría todo dispuesto. Bien. Ahora ya hemos atacado con todos, ya hemos hecho todo, ya fase de combates ya está hecho y ahora movimientos de huida, que ya no hay nadie en huida, así que no va a poder hacer nada más. Bien, pues es mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues por desgracia solamente tengo una carta de movimiento. Porque recuperar oficiales, reforzar unidad, una unidad cura, 2 heridas. Si está en combate solo recupera una herida. Podría intentar curar una herida de estos. Puedes robar una carta, avance de caballería. No tengo caballería, así que no puedo hacer nada. Y organizar unidades. Puedes activar todas las unidades rotas o huyendo. Para chequear con +1. Si se consigue, la unidad se organiza y deja de huir. Nada. Exploradores nada y retirada organizada. Vale, pues nada, pues voy a utilizar este de aquí. Orden. Puedes activar 2 unidades. Solamente 2 unidades. Esta ya queda activada siempre. Acordaros que cuando está atrapada en combate se quedan activadas de por sí. Eso sí, si yo quisiera ahora envolver su envoltura, vamos a llamarlo de esta manera, tendría que activarlo, pero en este caso no me interesa porque voy a hacer otra cosa. Vamos a activar estos de aquí, evidentemente, vamos a activar este y vamos a activar, a ver, puedo activar esto, puedo activar este de aquí, sí, venga, voy a activar este de aquí, ¿vale? Vamos a activar este. A ver si puedo machacar alguno de por ahí. Porque este de aquí está ahora mismo cubierto, bastante bien cubierto por estos. Fenomenal. Y estos de aquí no pueden ser disparados. Y este de aquí lo que voy a hacer ahora lo vais a ver. Muy bien, pues yo ya lo tengo activado. Ahora vamos a hacer el movimiento. Este tiene movimiento de 5. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser moverme. Pues yo creo que me va a mover uno por aquí. O medio, solo medio. ¿Vale? Ni eso, ni medio. O sea, me he movido medio, ni medio. Me vengo por aquí. Ahora hago un giro. Con esto ya sería 1,5. Y ya os imagináis lo que va a ocurrir ahora, ¿verdad? Pues que voy a cargar. Cargo y de momento se comen ya 2 impactos. ¿Por qué? Porque esto de aquí se elimina. Y se come 2 impactos así de manera gratuita. De manera gratuita se los come. Vamos a quitar esto de aquí. Fenomenal. Y encima le he cargado, soy profesional, ¿vale? ¿Cómo se llama esto? Los elefantes son profesionales, le he cargado, atacan primero contra falange, bueno, en este caso naranja de la China, tiene la luna esa que significa terror, con lo cual tiene un -1 en la moral y lo tiene todo muy mal. O sea, ahora mismo lo tiene fatal el enemigo. Lo tiene muy mal. Vale. Cositas. Este ya estaría. Ahora vamos con este. Este lo que podemos hacer es disparar alguno de estos de aquí. Porque este yo creo que más peligroso. Estos son peligrosos porque se puede mover 1 y 2. Y aquí lo tendríamos bastante chungo. Como me haga esto en el próximo turno. Venga, vamos a disparar aquí, ¿vale? Para que no me entre por la retaguardia. Vamos a intentarlo. Entonces, voy a girar simplemente, ¿vale? Esto sería 1. Y ahora tengo disparo, no es por el flanco, pero sí es por el centro. Y vamos a ver, vamos a disparar, porque yo ya no voy a mover más, porque no tengo para moverme más, con lo cual ya sería la fase de disparos. Pues venga, vamos a disparar. Como vemos, tenemos esa larga distancia. Tiene una distancia de 8. 3. A ver, 3. A ver si es menos de la mitad. No creo que sea menos de la mitad, pero vamos a intentar a ver si es menos de la mitad. Pues sí, mirad, es menos de la mitad.
Como es menos de la mitad de distancia, como es menos, pues puedo disparar con 4 dados. Pues fenomenal. Pues disparo con 4 dados porque es menos de la distancia. De la mitad de la distancia. Entonces serían 2 de ataque contra 5 de defensa. Vamos a 4. Pues vamos allá. A 4, ¿eh? Vale, pues hace 3 impactos. Vale, pues 3 impactos. De estos 3 impactos ahora son de 2 a 7. La Virgen. De 2 a 7 a 6 es. Joder, esto ya es más complicado, ¿eh? A 6 es. Vamos a ver si les impactamos. Pues nada, no le hemos hecho absolutamente nada de nada. No les hemos hecho nada. Jopetas, es que estos son muy duros. Es que los príncipes son durísimos, de Dios. Son durísimos. Vale, pues nada, pues no hemos podido hacer nada, había que intentarlo. Vale, bueno, pues este se va. Ahora vamos a hacer un ataque. Vamos a empezar primero por este de aquí, por los cimbrios. Le atacamos con 2 dados y tenemos que ir de 2 contra 8, porque acordaros que da +1/+1 al general, contra 8, de 2 a 8, a 6 es, o sea, hay que ir a 6. Vale, pues vamos a ver, nada, no impacta, un 4 y un 3. Pues nada, estos, los guerreros cimbrios, no, perdón. Primero hay que sacar esto, ¿vale? Que pone defensa firme, el defensor sorprende al atacante con la entereza de la defensa de sus filas. No hay combate este turno. Vale, pues contra este no hubiese habido turno. ¿Vale? Y ahora vamos a sacar evento, que se me ha pasado. Y dice recarga rápida. Doble de ataque de proyectiles, chequeo de moral por cada ronda sin eventos adicionales. ¡Ay, qué pena, qué pena! Este podía haber salido cuando había disparado este. Bueno, pues ya está. Ahora sí que sí. No ha habido impacto, no ha habido nada. Y ahora ya toca estos atacar. General atacaría a mis guerreros cimbrios. Y atacan con 2 dadetes y vamos a ver qué es lo que pasa. Pues un 3 y un 2. Un 3 y un 2 son 6. A 6, pues nada, impacta todo. Necesita 2. Y ahora de 5 a 5, pues con 2 también. O sea, de 6 a 5, pues con 2 también impactan. Pues me como ahora mismo, pues 2 impactos. Pues 2 impactos. Vale. Le quedaría un puntito de vida. Venga, pues vamos a... esto ya quedaría así. El combate ha terminado, con lo cual tengo que chequear moral. Tengo un +1 porque tengo general cerca. Y este de aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Esto lo que va a pasar es que tengo que sacar 3 y 3, 6, 7, son 1. Pues tengo que sacar 2 o menos o se rompe. Vale, sale un 5. No sé por qué tiro rojos, pero bueno, da igual. 5, con lo cual se me va a romper la unidad. Pues nada, pues la unidad se rompe, no podemos hacer nada más. Fenomenal. Venga, el turno de mis... oye, ¿yo por qué aquí no he envuelto? O sea, he hecho esto y se me ha pasado. O sea, perdonadme que aquí quería envolver. O sea, esto estaba pensado para envolver. Perdonad, ¿eh? Perdonad que hago aquí el rewind, pero esto estaba pensado así para envolver. Ahora sí. Ahora sí que me salen las cuentas. Ya me parecía a mí raro que aquí me faltaban cosas. Vale, pues venga, ahora son 4 dadetes y aquí lo va a tener complicadillo. Complicadillo. Por cierto, aquí me he contado que tenía un -1 estos en la defensa porque tengo aquí al compañero. Bueno, en este caso daría igual porque tenía que sacar todos 6 y no he sacado ni uno. Vale, pues aquí tengo que atacar. ¿Qué fuerza tengo aquí? Tengo fuerza 5. Ellos tienen 7 más 1 por el general. Perdón, tengo fuerza 6 porque tengo general. Y tienen defensa 8. Vale. Como tengo aquí un compañero, pues son 7. Pues de 6 a 7, pues a 2. Con 2 impacto. Aparte de que he hecho una carga. ¿Vale? Eso me daría un +1 en el ataque. Pues fenomenal. Pues vamos a ver. Impacta todo. Soy profesional, con lo cual este 1 lo puedo volver a tirar. Un 2 impacta perfectamente. Y ahora vamos a... Bueno, pues lo mismo, a 2. Porque tengo aquí de 5 a... Perdón, de 6 a 5. A 5, sí, a 5. Porque aquí tiene un -1 porque estoy por el flanco. Pues fenomenal.
pues a doses también. O sea que aquí se lo voy a poner súper complicado. A doses. Pues impacta todo. Impacta absolutamente todo. Todo, todito, todo. Pues se va a comer 4 impactos. 4 y 2, 6. Ay, va, pues no lo he matado. No lo he matado de milagro. No lo he matado de milagro. Pues son 4. Pues 3 y 1, 4. Pues no lo he matado, vamos, pero porque le ha faltado nada y menos, ¿eh? Nada y menos. Muy bien, muy bien. Pues esto estaría. Esto estaría. Ahora le tocaría atacar. Vamos a poner esto aquí. Ahora le tocaría el atacarme, que me va a atacar también con 4 dados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que él me va a atacar con 6. De 6 a 8, pues con 3. Él me va a atacar con 3. Con 3, sí, con 3. Vamos a ver. Entra todo. ¿Vale? Muy mal. Muy mal por su parte. Y ahora va a ser de 5 a 4. Ahora sí que va a 4. De 5 a... O sea, de 6 a 9 a 4. A 4 que ahora... ¡Buah! Ha entrado 2. 2 impactos. Vale, pues eso está muy bien. Por cierto, no he sacado. Es que no los saco. Si es que se me va la pelota. O sí, recarga rápida. Sí, no. Lanzar jabalinas. Vale. Como era un evento mío porque es de ataque, este no hubiese valido nada. Perdona que se me ha ido. Vale, pues aún así. 2 impactos. Ahora, ¿quién va a tener que chequear moral? El enemigo. ¿Por qué? Porque ha recibido más impactos que yo. Con lo cual, tiene un +2 porque había sacado una carta de tal. Entonces tiene +2 y 8 son 10. 10 menos... menos 1... A ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vale, pues 4. 4 con 4 menos... Se queda. Un 2. Buah, se queda como está. Bueno, es que es complicado. Es que era bastante complicado. Bastante complicado haber sacado un 5 o un 6. Bueno, pues ya está. Esto ya, ya estaría. Ahora sí que aquí me la he jugado. La verdad es que me lo quería jugar porque quería atacar y machacar a estos. Me la he jugado pero bien y no me ha salido. No me ha salido y yo creo que ya en el próximo combate me parece a mí que esto se va a ir todo al garete. Bueno, ¿qué va a ocurrir ahora? Pues que estamos con los movimientos de hostigadores. ¿Tengo algún movimiento de hostigador? No tengo a nadie hostigando, así que no puedo hacer absolutamente nada más. No puedo hacer nada más. Y ya quedarían los movimientos de huida, que ya evidentemente no hay ningún movimiento de huida. Así que nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para ya, yo creo que en el siguiente vídeo va a ser el turno final, que lo veremos ya creo que todo bien apañado, veremos cómo ataca el enemigo. Una cosita que se me olvida, tengo que robar una cartita que toca ataque combinado. Vale, pues no tengo ninguna orden de movimiento. Sí, movilización. Podemos activar tantas unidades como el valor del liderazgo. Vale. Y ya veremos a ver si puedo jugar alguna cartita para intentar machacar a este en el próximo turno o cualquier otra historia. Ya veremos a ver cómo me lo monto, porque tengo que intentar matarle como sea, porque este como se va a activar y me va a pegar igual, tenemos que intentar destruirle. Como sea, no sé cómo lo voy a hacer. Mira, podría haber utilizado ataque furioso. Me daba un +2, +3. Bueno, lo vamos viendo en el próximo turno. Así que nada, espero que os haya molado, espero que mis explicaciones que os esté dando pues sean bastante claras para que veáis cómo funciona el juego. Como veis no tiene mucha historia, lo único que yo nunca me acuerdo de utilizar las cartitas de evento, pero esto es debido a que estoy muy familiarizado con Warhammer, y en Warhammer como no se utilizan cartas de evento, directamente es ir a te mueves, atacas, tal, pim pam, pues se me va la pelota. Y como este es muy similar a Warhammer, pues eso, se me va mucho la pelotilla, así que os pido disculpas por esto, pero vamos, no tiene mayor trascendencia. Lo dicho, espero que os esté molando el juego. Como veis, simplemente es estar un poquito atentos de los modificadores y poco más. Y ya estaría. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí. Gracias por suscribiros. Y los que no, por favor, suscribiros al canal. Es completamente gratuito. Y encima nos ayudéis un montón para poder traer material nuevo tan guapo como estas cositas.
Y también nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch y también por aquí, evidentemente. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.